Hola, buenas tardes. Aquí estamos en la entrevista que les había prometido con don Cruz Escalante, que es una leyenda. Porque digo leyenda porque él a su edad comenzó muy chico a trabajar, aparte de que también le tocó trabajar en la ex hacienda de Bañón Villa de Cos. Y me gustaría entrevistarlos y entre eso que nos platique sobre su vida, parte de la hacienda, que fue donde vivió, y entre eso muchas cosas más. Por eso es muy importante que te quedes con nosotros y nos sigas. Ahorita te lo voy a presentar. A ver, dígame, ¿cómo se llama? Yo me llamo Cruz Escalante Ramírez, de la hacienda de Bañón. ¿Cuántos años tiene? Pues ya voy a ajustar 83. ¿Y nos puede decir sus raíces? ¿Dónde nació? Pues en Bañón, Villa de Cos. ¿Y sus Sí. papás cómo se llamaban? Mis papás se llamaban Juan Escalante Sánchez y mi mamá María Ramírez Robles. Y platíquenos sobre su familia. ¿De la mía? Sí. Bueno, de mi familia pues, son 9. ¿Son 9 de hijos? 9 de hijos. 5 hijas y 4 hijos. 5 mujeres y 4 hijos. ¿Y Sí. la señora quién es? La señora, Catalina Ramos. ¿Usted es la esposa de Cruz Escalante? Sí. ¿Y sus nietos, cuántos nietos tiene? 30 nietos. 30 nietos y bisnietos 26. Bueno, entonces quédense con nosotros que va a continuar esto para que nos sigan escuchando y para que conozcan un poco más del señor Cruz Escalante, su familia, sus rasgos, de dónde viene, a qué se dedicó en tan pequeña edad. Desde los 9 años comenzó a trabajar y adivinen dónde, en la ex hacienda de Bañón Villa de Cos, que es donde él nació. Bueno, estamos aquí con don Cruz Escalante, que nos va a platicar un poco de su vida y su vida en Bañón Villa de Cos, Zacatecas, al igual que parte de su vida en la ex hacienda de Bañón Villa de Cos. A ver, don Cruz, díganos qué hacía a sus 9 años. Pues allí trabajaba yo en la hacienda. De esa edad, cuando empezaban a bajar y arrimar el ganado de borregas para quitarle la lana, como había una cantidad muy grande de ganado de borregas y duraban hasta un mes, según, pero eran muchas borregas, pasaba de unas 30,000 borregas. Y yo allí, como eran 22 máquinas, entonces en cada máquina encerraban una docena de borregas y los que estaban dándoles la lana, pues ahí las agarraban y había unas borregas que con la máquina les hacían pues una cortada. Y yo traía un bote de 5 litros con criolina y aceite quemado y pues los curaba yo. Bueno, me hablaban unos y allí empecé yo a trabajar. Y esa era una de sus tareas en la hacienda, pero aparte de el ayudar con lo de las borregas y quitar la lana de borregas, ¿qué es lo que más hacía? Bueno, pues yo allí le ayudaba a veces a una hermana mía que era la que estaba asistiendo allá a los dueños, que era al señor Julio Salinas, el dueño. Allá asistía ella y como ella pues era sola y yo la acompañaba
y, ya después, se ofrecía trabajar, porque ya no nomás era yo, eran los varios de mi edad que nos ocupaban a piscar lo que había de temporal, todo eso, o arreglar los lienzos de las cercas, de los potreros donde hacía falta poner postes, porque eran muchos potreros los que tenían. Y ya nos íbamos en los burritos y pues bueno, en aquellos años pues lo que nos pagaban era, pues sería poco o sería mucho, nos pagaban 50 centavos y ya ahí la pasaba uno y luego ya después un peso según los trabajos, pero era como, pues era muy grande esa hacienda. Y, y ya después, este, ya de unos 13, 14 años, mm, yo era el que me ocuparon a cuidar yeguas, a querenciar manadas de yegua. Y, y en eso, me la pasaba yo. Y eso fue a sus 13 años. ¿Usted recuerda quién fueron las primeras personas que tuvieron camionetas o las primeras personas que obtuvieron camionetas en esos años? Bueno, pues no había camionetas, había puros carros, carretones de mulas. Pues las ruedas pues eran metálicas, se pegaban mulas, todo eso para moverse, transportarse. Pero había un señor que se llamaba Eulogio Sánchez, él tenía una camioneta, no sé qué modelo sería, de esas cerradas, pero pues poco la sacaba. Pero pues ya después don Jesús Ramírez, don Jesús Ramírez ya no existe, él ya murió. Compró una grande como de 8 toneladas y ya en esa, él fleteaba cargando cosechas del ejido donde lo ocupaban y después tuvo otra. Pero esas eran había una de un señor Margarito Olvera, una camionetita pues antigua, Como la de Pancho Villa. como la de Pancho, sí, como la de Pancho Villa, así de esas, así, que se les daba crán para que arrancaran. Eso era, y claro, don Julio tenía una de esas, me tocó acompañarlo yo a Zacatecas, pues como yo allí vivía en la hacienda, entonces vente, vamos, iba yo con él. Usted lo acompañaba, nos había comentado que usted lo llegó a acompañar a don Julio Salinas a Zacatecas para llevar los animales a la exposición ganadera. Mira, eso fue más para acá. Sí, eso ya cuando llevaba animales a la exposición, ya fue más acá, cuando ya no estaba don Julio. Don Julio murió en el 61, se me hace, o 62, pero andaba yo ya a caballo, ya pues en eso de acariciando en las yeguas, pero ya ahí en los corrales, que hay ahí un bañón, pues cada año que contaban los ganados y todo eso, yeguas, tenían muchas yeguas. Eso fue cuando él vivía y después seguí trabajando ya con don Jesús Salinas, en la hacienda como vaquero.
Ujú. porque se separaron don Gabriel y don Jesús. Don Gabriel era licenciado, él más bien vivía en México. Más bien vivía en México y venía cada 15 días de él. Pero luego entonces cuando se andaban separando, se hizo un rancho, en el rancho del Colorado Aumentado, y allí trabajé algunos años yo con ellos allá. Sabemos que Bañón Villa de Cos es muy grande y me imagino que la hacienda de Bañón abarcaba mucho territorio. Bueno, yo ya de más años, llevábamos, bueno, yo con los vaqueros, con la gente grande, a la estación de Calera llevábamos cantidades grandes de novillos. En aquellos años, puros novillos se acostumbraban de 3, 4 años y grandes cantidades de animales. Hasta la estación de Calera, por allí estaba les nombraban de esas colindancias mojoneras, y hasta allá abarcaba, según las pláticas que, bueno, yo las llegué a ver esas mojoneras, y daba vuelta allá por Toribio, por allá, con rumbo a Fresnillo, pero hasta la estación de Fresnillo, creo hasta por allí llegaba, porque hay todos esos ríos, Pardillo, segundo, tercero, hay todo eso, pues era de Bañón. Entonces se fueron fraccionando, vendiendo, y se fue terminando eso. Y acá por al lado de, de Chupaderos, igualmente, llegaba hasta, bueno, colindaba yo creo con Pánuco, porque había mojoneras que le nombraban la colindancia, por las Malvas, se nombraba las Malvas, un ranchito que estaba por allí vecino, y daba vuelta a esas colindancias, pues hasta Chupaderos, hasta por allá, y había un aguaje en el Pardo. Yo creo que pues había mucho ganado de borregas, porque las tarjeas eran bajitas, todos los aguajes que yo conocí, y muy grande, de Villa de Cos hasta por allá alcanzaba, hasta allá alcanzaba lo de la hacienda. Aquí, y colindaba con el Mezquite de Fresnillo también, hasta por allá. Era mucho lo que tenía la hacienda, pero pues todo se terminó, se fue acabando. Y ya cuando se separaron ellos, ya don Gabriel, el licenciado, se repartieron de los vaqueros, vamos a decir, de la gente que trabajaba, pero más bien de los vaqueros. Y a mí me tocó en el Colorado, con el que se encargó aquí como caporal, que se llamaba Samuel de la Cruz. Y pues allí duramos trabajando algunos años, pero antes, pues es que tenían mucho ganado. Antes, pues tuvieron problema ellos dos, pues por ciertas cosas, lo que de un capital. Bueno, don Cruz, platíqueme más detalladamente cómo fue que usted empezó a trabajar en la hacienda o ex hacienda de Bañón ahora.
Bueno, yo allí trabajaba de muy chico porque mi hermana, una hermana mía, la mayor, allí trabajaba. Entonces, por eso, pues yo entraba como a mi casa, siempre yo viví con ella allí, pues, pues muchos años, porque ya cuando yo me casé, ya de allí ya salí para la casa de mis papás. Pero de todos modos, como allí había una tienda de raya, pues, y pues ya cambiaba mucho, ya iba uno allí a comprar, o más bien a sacar, y le hacían un vale a uno de lo que sacaba, así como, Fiado. ¿Era fiado? En ese tiempo pues, les fiaban y les hacían como su lista, una no, lista de lo que se debía. sí, se hacía una lista, por ejemplo. Pues eran, pues lo más de la gente trabajábamos allí, gente grande y jóvenes y todo. Y sacaba, iba uno a pedir lo que fuera, una sopa, una rol, lo que ocupaba uno, o un sombrero, y le hacían un vale a uno, y cada uno de los que trabajaban, había un ganchito, por ejemplo, como yo lo que debía, iba al ganchito lo que pedía. Y me acuerdo yo porque en aquel tiempo estaba una señora de tiendera de confianza y, y dice, ay, dice, ay, Crucito, pues ya no, ya es mucho, mira cuánto vale. Y en eso llega el don Julio, el hacendado. Pues pues ya debo mucho, pues sí, mire, aquí está. A ver, déjame verlo, ya, pues vio. Hizo la cuenta, dijo, ay, ya va sobre los 400 pesos. A ver, préstame. Y, y lo rompió todo. Rompió, como quien dice, rompió la cuenta, Sí, él pagó por usted y a volver a empezar. pues sí, pues era el dueño y dijo, ya nomás no le fíes tan seguido, ya no le des tan seguido. Bueno, pues Entonces eso quiere decir que le tenía confianza y cariño. pues sé que, pues mira, como ya mencioné que ahí estaba una hermana mía y otra estaba en Zacatecas y se quedaba con la esposa de él se llamaba Carlota. Pues sí, Carlota de la Torre, y estaba allá con ella siempre estuvo allá con ellos y con don Julio. Entonces yo, pues había confianza, sí es cierto, porque, pues claro, pues no está fácil, porque cuando le pagaban a uno, o sea, tenía su despacho él allí cuando le pagaban, cuando, en aquel tiempo, allí en la Casa Grande. Digo yo, se ofrece por la tienda de raya, que entraba la gente grande. Yo no, pues me metía como en mi casa, pero con el sombrero, agarraba acá, así como se ve, me fijo yo en las películas. Y claro, pues era donde uno trabajaba, no había más trabajo, ¿no? Y pues ahí trabajaban sus papás de uno y toda la gente ya muy grande. Y con esa misma confianza que él le tenía a usted, también se lo llevaba a Zacatecas, Sí, me iba yo con, señor Salinas. sí, me iba yo con él, me llevaba, vente, vámonos, para que no me dejes dormir, pues vamos. Y a veces en Guadalupe, casi todo lo del centro era de él, rentaba él, y me traía, andaba tocando yo puertas, pues sí, cobrando renta, pues, pero con él, así, ¿No? Entonces era mucho la confianza que había. sí. Y así, así era. Entonces, ¿Y qué es lo que hacían, en las exposiciones ganaderas cuando él se lo llevaba?
No, ¿Qué es lo que usted les ayudaba a hacer? bueno, ya eso fue, ya no estaba él, estaba don Jesús. No, yo mansaba los becerros, u becerras, vamos a decir, para llevar a la exposición a Zacatecas. Mm, Llevaba de dos partes, de él, de don Jesús y de la mamá, de Carlota. Eh, Y luego, bueno, regresándonos poquito al tema de ahorita, entonces, qué bonito que usted siendo tan joven trabajó ahí y aparte tenía mucha confianza. Y bueno, como lo mencionábamos ahorita, ¿verdad? Que le quitó hasta una deuda de una tienda sí, y obviamente que era por confianza, pero también usted trabajaba mucho. pues sí, bueno, trabajaba uno, ah, ¿cómo te diré? Pues es que había mayordomos que traían a los peones mandándolos, ahora hay que hacer esto, ahora esto, otro. Cuando, cuando se regaba con la presa, andaba uno pues con la yunta también. No había tractores ni nada, entonces pues eran trabajos del campesino, los puros campesinos, y no había dónde más trabajar, y pues muchos trabajamos allí. Era lo que, como quien dice en aquel tiempo, era lo único que Sí, hacía. era Y en esa hacienda fueron de los primeros que sembraron granos, en esa hacienda, o no bueno, sembraban granos. pues sé que con la presa se sembraba trigo. Me tocó a mí también eso. Y mi papá no, pues mi papá fue en ese tiempo el caporal, el que, sí, de los vaqueros. Y después entró en lugar de él, don Inocencio del Río. Y entonces yo agarraba medias, en la hacienda nos daban a medias, con todo yunta y sembraba uno, no nomás yo, porque en esos años que se iba como en el... Bueno, me gustaría seguir a que nos siguiera platicando sobre lo que hacía en las borregas, con el ganado de borregas. Bueno, bueno, terminaban, más bien, eh, como eran 22 máquinas, les nombraba uno trasquilar, o sea, para pelar las borregas. Ya después, cuando tenía yo ya más años, me calé, me pusieron, a ver, cálate, tú estás joven y todo eso, pues uno trabajaba ahí. Y pues no, hay que platicar lo que es, no la hice, pero había unos muy buenos para eso, eh, hasta 200, 300, y el más, de los más buenos que yo me fijaba en ese tiempo era un Raúl López, muy bueno para eso. Pero luego de los que nos calamos salió uno muy bueno, se llamaba Rubén Rodríguez. Él lo rebasó hasta 340, 350 al día. Se empezaba a las 8 o 9 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde. Entonces, pues era mucha lana. Había una empacadora para la lana, para
Es que eran pacas muy grandes las que sí, eran de madera la empacadora. Mm, y, y salían como de 500 kilos cada paca. Entonces quiere decir que en aquellos años eran tantas las borregas que tenían como para una persona hacer hasta 300 borregas al día. Ah, sí, 200. Había de todo y tresquilaban con tijeras de muey que les nombraban. Pues hacían menos porque pues es que trabajo muy duro con las tijeras. Pero sí había muchos muy buenos para eso. Y, y claro, pues es que había gente encargada para estar afilando los peines a cada uno de los que les estaban fallando. Entonces tenían personal para todo. Para todos, sí, los que juntaban la lana y donde la ponían la lana había muchachos quitándole el cadillo. El cadillo es una hierba que se les pega a las borregas en las labores, como tenían, las pastoreaban unas en donde había mucho cadillo en las labores de temporal. Riegos pues no había, entonces pues sí había, el único trabajo era en la hacienda donde trabajaba uno. Y como me haces la pregunta de esa lana, pues don Julio se la llevaba para Zacatecas, para Guadalupe. Ahí parece que toda esa lana se la llevaba para allá. Uh-huh. Y nada más llevaban la lana, nada más llevaban a vender la lana a Guadalupe, o había otros lugares donde llevaban a vender la lana. Pues bueno, yo me daba cuenta que nada más allí era donde hacían cobijas, todo eso. Y no sé para dónde más la despacharían, porque era mucha la lana. Uh-huh. 6 por ahí en esos años. ¿Como en el 56? Por ahí. Entonces, pues éramos muchos, me acuerdo yo que eran como 60 yunteros. ¿60 yunteros? Sí, pues sí, para voltear la tierra, prepararla. Y todavía hay gente, un compadre que tengo yo, de mi edad, andaban los de los muy jovencillos allí. Y pues claro, pues, y un tío de él y un hermano mío se juntaban. Ya cuando regaba uno y tantearle en diciembre andar regando con el agua de la presa. Pesado. Muy pesado, el frío. El frío. Y oscuro, no había lámparas ni nada. Bueno, pues es que así era la vida. Así era antes. Así era antes, sí. Sí, y todavía ahora en estos tiempos, porque usted tiene 83, va a cumplir 83. Sí. Pero en estos tiempos, aparte de usted, ¿todavía queda gente que trabajó ahí en la hacienda en Bañón? Pues ya, casi, pues ya contado, yo creo que si hay 10, son muchos. Y hay poca gente que quedamos. Uh-huh. Ya toda la gente grande que trabajaba, pues ya no existe, ya todo, pues sí. Se han ido acabando. Ya, exactamente, se han ido acabando. Y usted tiene más o menos como un recuerdo, que se recuerde cuándo fue que se hizo la carretera de Bañón, de Zacatecas a Bañón, que pasa, toda la que pasa hasta Fresnillo. Bueno, mira, antes salía una carretera de Villa de Cos a Calera, uh-huh, que pasaba por Bañón y pasaba por Los Méndez, El Espejo, iba a la estación San José, pero
Esa de Zacatecas que mencionas tú, se hizo en el 54. Eh, se hizo la brecha y yo no anduve. Había de mi edad unos muy jóvenes que anduvieron ahí, pero había mucha gente que venían desde el Pozo de Gamboa, Laguna Seca, Bañón y siguiendo esa compañía. O venían, como quien dice, trabajaban para ellos. Eso era pues, del gobierno. Del gobierno. ¿sí? Pero pues porque no había trabajo, fue cuando en esos años mucha gente se salió de Bañona pues, a buscarle. No estaba fácil, estaba muy difícil en aquellos años. Y se hizo en el 54 esa carretera y fue cuando don Carlos Salinas vendió lo que es el Caminero a unos señores que venían en esa compañía, que era Manuel Riva Palacio y Velasco. Y ese señor Salinas vendió parte del Caminero a ellos. Eso, lo que es el Caminero, todo eso. Y cuéntenos sobre cuando le cortaban las orejas a las vacas. No, pues, ¿por qué le cortaban las orejas a las vacas? Bueno, ya eso fue más acá, porque, ¿cómo te quiero decir? Esto fue se iniciaron los pozos de riego en el 70, en Bañón. Entonces, se desmontó por parte del gobierno, por parte de Banco Rural, todo eso. Y entonces allí unos pozos se hicieron pradera. Pradera artificial de un zacate que se llama Reigras. Y entonces me pusieron a mí como, éramos un grupo de 50 o 55. Y me tocó a mí como encargado del ganado. De que cuando lo compraban, recibirlo y vacunarlo. Desparasitarlo, pues, y para las demás enfermedades. Entonces, se vino una epidemia que se caían los novillos, pues, como que se hacían locos y se caían y se morían. Pues siempre se murieron bastantes. Y claro, estaban asegurados y no le daban a la enfermedad. Porque venían los del seguro, los del banco, los doctores, veterinarios de San Luis se reunían porque creció esa enfermedad. Entonces, como estaban asegurados y el tatuaje, el número de seguro lo tienen en la oreja. Entonces, yo tenía los apuntaba en la libretita, pero luego ya dije, se va a morir, va a amanecer muerto. Me mochaba la oreja y ya le echaban un morral, compañero y yo, y así que otros pues, también. Entonces, descubrimos nosotros mismos que sangrándolos se les cortaba la enfermedad. Entonces por eso les cortaban la oreja. Bueno, se la cortaban porque... O sea que todo empezó como un accidente, vamos a decirlo, sí. Que cortándoles la oreja para pues asegurar la oreja que iba el tatuaje, sí. El seguro. Asegurar la oreja
para, por si se moría la vaca, Ya, asegurar sí. el número de la vaca. Exactamente, así y, es. y haciendo eso se dieron cuenta que sangrando la vaca Sí. se cortaba la enfermedad. Entonces, había un ingeniero, no sé si todavía viva, era de Chihuahua, se llamaba José Fujibara. Andaba con nosotros, bueno, pues, ¿qué será? Y ya fue cuando le dijo, oiga, pues, ¿sabe que esto? Eso cortamos la oreja y siguen vivos. Entonces yo creo hay que sacarle sangre. Y le sacaba yo una jeringa de 50 milímetros de la yugular a los que andaban Ya enfermo. enfermos, porque empezaban a hacerse como locos, se caían. Y, y entonces ya no les mochaba la oreja, los marcábamos. Sí. A ver ese, a ver ese. Ese fue el remedio, sacarle sangre. Pues sí, no se morían. Entonces, pues ya como se juntaban duraron días los doctores viniendo y revisando y ese fue el remedio. Don Cruz, usted como nos había dicho, en ese tiempo tenían muchísimas borregas, pero me imagino que tenían también mucho ganado de vacas, caballos y yeguas. Pero ¿qué es lo que les daban de alimento? ¿Cómo abastecían para el agua? ¿Tenían pozos o de la presa o cómo? Bueno, les nombraban norias. Norias. No, pues es que había muchas norias, abreviaderos. Por ejemplo, vamos a decir, empezando por Bañón. Ajá. Allí estaba un abreviadero, una noria grande, porque muy conocidas las tarjetas muy bajitas, borregueras, hasta le decían que borregueras. Estaba esa y estaba San Nicolás, que ya son puras propiedades todo. Estaba San Nicolás, estaban las viejas, que así se nombraba, Ruedas, el Pozo Blanco, Santágueda, La Blanca, San Ramón, el Tule, separados en donde cada los perros, así se llamaba esa. ¿Cuáles otras? Y estaba San Silvestre. Pues por ahí se me quedan más nomás, porque estaba muy grande el terreno que tenían. Con rumbo de Villa de Cos para allá, sí no sé darte razón, porque de aquel lado de hasta por allá llegaba, y de aquel lado de Villa de Cos, lo que correspondía a la hacienda. Esa agua salía a esa noria y pasaba por tanto así de la noria, no caía la noria, pero por ahí pasaba, iba a dar a la huerta y en la huerta sembraban flores, alfalfa, había perales, había todo eso. Y allí en esa casa, manzanos, en esa casa vivía don Julián Mendoza. Yo estaba chiquillo, como el niño ya más grande, y era de los que trabajaban en la hacienda. Y luego ya después se murió don Julián y mataron un hijo de él. Pues no sé. Total que y adentro de esa casa había unas norias. Y luego ya se fue a vivir ahí
don Jesús González, el papá de Eliasio González, allí vivió. Y luego se van ellos para Monterrey, no me acuerdo en qué año sea, pero se me hace que fue como en el 57, por ahí. Porque esa familia era muy amigos, uno se llama Manuel González, de mi edad. Y se fueron para allá ellos, y entonces ahí se fue a vivir el profesor Pancho, Jesús María Candelas, no el profesor Pancho. Allí vivió, fue cuando se juntó con Eva, la maestra, hija de Güero. Entonces, Préstame préstame. y esa casa se abandonó, pero era un cuarto grande. Ahí se ponía uno, cuando hacían bailes, ahí hacían bailes porque estaba en la casa muy grande. Cuando empezó a ver el tocadisco, todo eso.